A Contramano. Bueno, nosotros siempre te aconsejamos seguir los hechos y no tanto los discursos, son mucho más traslúcidos, simples. Parece que en el presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo desconoció el aumento que el Congreso había previsto para políticas sociales. Vamos a ver de qué se trata, no sabemos mucho del tema y por eso estamos en línea con Julieta Izcurdia. Ella es abogada y de ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Ella nos va a contar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Julieta? Simón te saluda. Hola, Simón, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos por atendernos. A ver, contanos de qué se trata esto, por favor. Bueno, por ahí tiene sentido contar un poco la historia. En octubre del año pasado, cuando el Congreso discutía el presupuesto o el proyecto que había enviado el Ministerio de Economía para regir este año, vimos con varias organizaciones con las que todos los años nos reunimos a analizar el presupuesto para diferentes políticas vinculadas con derechos sociales, vimos que había reducciones en algunas partidas. Eso lo mostramos, se lo acercamos a varios diputados, diputadas, asesores, y conseguimos que en algunos casos en diputados se haga un aumento en ciertas partidas. Entre ellas, los aumentos más grandes hubieron en políticas alimentarias, que es básicamente la que se llamaba tarjeta alimentar o prestación alimentar, en comedores escolares, en asignación universal por hijo, especialmente asignaciones familiares es como la bolsa más grande, en becas para estudiantes, programas de infraestructura educativa, programas vinculados con el acceso a la vivienda en barrios populares. Después, una partida un poco más chica, pero que también veíamos que caía y tuvo un aumento, es la vinculada con la reparación para hijos e hijas víctimas de femicidios, la de la ley Brisa. Después había partidas vinculadas con el cuidado del medio ambiente. Y lo que sucede ahora, en enero, cuando el Ejecutivo tiene que distribuir el presupuesto para ejecutarlo durante el año, vemos que todos esos aumentos fueron desconocidos, o sea, se recortaron. Entonces, no puede pasar inadvertida esta situación por dos cuestiones. Una, porque implica que hoy las instituciones, los organismos a cargo de ejecutar esas políticas no saben si van a contar con ese presupuesto, hoy no cuentan con esa plata. ¿Por qué digo no saben? Porque si bien durante el año el Ministerio de Economía puede hacer reasignaciones, modificaciones, también es problemático en términos constitucionales. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece que es el Congreso quien sanciona las leyes, quien tiene esa facultad, y es el Ejecutivo quien las tiene que implementar. Y en la ley de presupuesto esta obligación debería ser más robusta porque hubo una discusión en el órgano de representación plural que es nuestro Congreso, con participación. Aunque tenemos nuestras críticas sobre la forma en que se abre a la participación, hubo participación y hubo aumentos reconociendo caídas importantes en estas partidas. Entonces, por eso es que estamos denunciando esta situación. Perfecto. Aparte, tampoco parece muy auspicioso, ¿no? O sea, una promesa de ajuste posterior, no sé si es tan poderosa como un recorte cuando no debió haber existido, ¿verdad? Exactamente, o sea, se volvió al proyecto inicial haciendo de cuenta que no existió tal discusión ni tal decisión del Congreso de aumentar partidas, que son muy importantes en un contexto en el que la desigualdad, la pobreza, incluso el impacto de la pobreza en los chicos, en las mujeres, en los sectores más vulnerables de nuestro país no se detiene, o sea, no es que vemos que se han revertido. Entonces, por eso también es que es preocupante. Hay un montón de compromisos que asumió nuestro país en términos de derechos humanos que le obligan a no recortar presupuesto tan esencial para garantizar la vida digna de gran parte de nuestra población. Y decinos, ¿con quiénes estuvieron hablando ustedes y los compañeros de otras organizaciones, compañeros y compañeras, cuando se percataron de estas reducciones? Principalmente con integrantes de las comisiones temáticas dentro de diputados. Con comisiones temáticas me refiero a la Comisión de Niñez, la Comisión de Género y Diversidad, la Comisión de Recursos Naturales, que son las que de alguna manera se supone que tienen más interés en las cuestiones de fondo. Y ahí después no hubo solo participación de la sociedad civil, digo, organizaciones como ASIG, sino que también
intervinieron o hubo negociaciones, sabemos y no desconocemos, con gobernadores, con sindicatos. Entonces, acá el recorte no solo afecta a políticas sociales, sino que también hubo otros aumentos que se dieron específicos para algunas provincias que fueron recortados. O sea, todo lo que el Congreso decidió aumentar fue desconocido, no solo los aumentos vinculados con políticas sociales. A ver, confieso que no me sorprende tanto mi capacidad de asombro, está un poquito cascoteada con esto de desconocer leyes acá en la Argentina. Supongo y sé que la tuya también. ¿Qué es lo que se hace ante este desconocimiento? Bueno, en primer lugar, obviamente tratar de que no pase inadvertido y que la ciudadanía se involucre y conozca que está mal esta práctica presupuestaria. También no es algo que sorprende porque lo han hecho otras gestiones de gobierno sin importar el color y es una práctica muy mala que tenemos en nuestro país por un montón de cuestiones más complejas como la inflación, como la discrecionalidad en la forma en que se asignan los fondos. Pero bueno, eso es como más un análisis un poco más amplio que habría que hacer. En primer lugar, además de esto, de visibilizarlo y que no pase inadvertido, estamos enviando notas con un pedido concreto al jefe de gabinete, el ministro de Economía, pero con copia y aviso a todas las comisiones en el Congreso involucradas en los temas y también a los ministros y ministras a cargo de las políticas recortadas, pidiendo en lugar una explicación sobre por qué se hizo esta reducción y en segundo lugar que se restituyan esos fondos, porque así todos siguen siendo insuficientes para revertir la situación de desigualdad que enfrenta nuestro país. No podemos darnos el lujo de recortar en estas partidas en particular. Sí, habría que aclarar que con todas las promesas cumplidas aún así no llegaríamos a satisfacer las necesidades de aquellos a los que va a ir la plata destinada, ¿no? Exactamente, sí. Queremos esta semana intentar, además de enviar esa nota, que nos reciban, tener una reunión idealmente. Después en otras situaciones similares se han presentado amparos, o sea, se ha acudido a la justicia con argumentos muy claros de inconstitucionalidad, ilegalidad, y se ha pedido que se declare la inconstitucionalidad de una medida muy parecida para que se revierta la situación. Esperamos no tener que llegar a eso. ¿En qué caso había sucedido eso? Justamente estaba pensando en ir a la justicia, sí. Eso fue en el año 2017, pasó algo muy parecido con partidas vinculadas con el Plan Nacional de Acción para Luchar contra las Violencias y con el que en ese momento era el Instituto Nacional de la Mujer, antes de tener Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Se había conseguido un aumento en el plan y en la partida que administraba el INAM, y cuando distribuyó en ese momento el jefe de gabinete era Marcos Peña, hizo un recorte, o sea, desconoció lo mismo, la situación era igual, y como no se revertía para febrero, en marzo presentamos un amparo con estos argumentos que te comentaba, y casi que inmediatamente, y abro comillas, se reconoció el error y los fondos volvieron a estar disponibles para el INAM y para el plan. Esos presupuestos, vos que sos tan conocedora del tema, ¿después se terminan ejecutando por completo? Bueno, ahí en general sí, y hasta por este problema que un poco soslayaba antes de la subestimación de la inflación que suelen tener los presupuestos en nuestro país, a veces hasta se terminan ejecutando más. Hay partidas que no, muy específicas, no sé, ahora se me ocurre una que todos los años se subejecuta y es el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes. Esa política tiene un gran problema estructural de subejecución, como esa hay otras, pero también hay otras que se ejecutan bien. No sé, pienso en asignación universal por hijo, a veces tiene aumentos durante el año por la cláusula de ajuste por inflación de la propia partida o política que hace que sí se termine ejecutando, como depende mucho del tipo de gasto también. Sí, no me sorprende lo de los jardines de infantes que parece no interesarle en lo más mínimo a ninguno de los gobiernos, ni el nacional ni del de Cava. Es un problema terrible. Sí, y se da también hace años ese problema. En general suele pasar con las políticas de infraestructura, donde incluyen obras, licitaciones, suele haber muchas trabas, demoras, problemas que no se solucionan a lo largo de los años,
sobre cómo se ejecutan esas políticas que hace que casi siempre se dejen de ejecutar todos los fondos disponibles que tienen. Obviamente no es para charlarlo con vos, es otro del tema que estamos tratando, pero viste que parece que la subestimación, como vos le decías, al pasar sobre la inflación, tiene que ver con un negocio encubierto de los gobiernos, ¿no? Que pagan a través de ese numerito más bajo y cobran en función de la inflación real. Pero bueno, no importa, era simplemente para ponerle nombre a las cuestiones. Sí, es un gran problema como en el mundillo de la sociedad civil que trabajamos también investigación en temas presupuestarios, hablamos de credibilidad presupuestaria. Y de verdad que es muy problemático también en términos de garantía de derechos, porque si no sabemos cuántos recursos cuenta el Estado de verdad, es muy difícil planificar, mejorar la forma en que se gestionan los recursos que tendrían que destinarse a buenos servicios públicos, a acceso a derechos, en definitiva. Y ahí este año hay algo muy particular y muy distintivo con relación a otros años, y es que supuestamente, si funciona bien esa cláusula, en la ley de presupuestos se incorporó una cláusula que indica que si llegamos al 60% de inflación este año, que era el estimado por el Ministerio de Economía en el proyecto, el presupuesto debería volver al Congreso a discutirse para hacer las modificaciones que sean necesarias en donde corresponde, por decirlo de alguna manera. No sé qué va a pasar en este contexto electoral a mitad de año o cuando lleguemos al 60, es bastante incierto, pero... Andás a ver, pero seguro que ustedes y otras organizaciones van a tener un papel importante en el pataleo, como se diría en criollo, porque sin pataleo no salen muchas cosas. Y decime, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, del lado de sociedad civil la idea es que seamos varias organizaciones las que venimos haciendo como monitoreo del presupuesto vinculado con derechos, pidiendo explicaciones, pidiendo que se restituyan esas partidas y en caso de que no se haga, evaluar lo que te comentaba de una acción judicial, pero durante el año seguiremos monitoreando qué pasa con estas y con otras políticas muy importantes que venimos monitoreando. Bueno, tenernos al tanto, por favor, de lo que vaya pasando, que nos interesa mucho. Bueno, muchísimas gracias, sí, los vamos a tener al tanto. Te mandamos un beso grande, gracias. Gracias. Voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.